ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Aleluya. Gloria y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda gloria en esta mañana. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, que están ya conectados al internet, ya con ese deseo de adorar al Señor, con ese gozo en su corazón de escuchar palabra bendita de Dios. Aleluya. Nos gozamos en esta mañana. Oh, gloria al Señor por su presencia. Hay gozo en mi corazón, hermanos, por el privilegio que el Señor me da en esta mañana. Aquí estoy, gracias a la misericordia de Dios y gracias, amados hermanos, por sus oraciones con mi vida. Les amo, gracias por ese cariño, por ese amor hacia mi persona. Les amo y les doy gracias. Gracias, siempre les encargo sus oraciones por mi vida. En esta mañana hermosa, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, a todos los hermanos, amigos de aquí de la República de Guatemala, este país hermoso. Amaneció fresco, estamos en invierno, la lluvia cae del cielo con una bendición de parte de Dios para regar los campos, para que haya alimento. Aleluya. Oh, también aquellos que de otros países nos ven, están conectados, bienvenidos hermanos, a la distancia, pero estamos en un mismo sentir, amén. Estamos gozosos por adorar y bendecir al Señor, somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial, aleluya. Así es de que comparte en esta mañana, comparte y que la palabra del Señor sea predicada en todo el mundo, porque entonces será el fin. Cuando esta palabra, la palabra del Señor, ya sea predicada en todo el mundo, entonces será el fin, dice. Así es de que Señor les bendiga. Vamos a orar en esta preciosa mañana y vamos a poner todo en las manos del Señor. Les recuerdo, amados hermanos, sus peticiones, sus acciones de gracias. Amén. Hay que estar agradecidos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón agradecido. Sus peticiones son bienvenidas y vamos a ponerlas delante del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Incline su cabecita ahí y preparémonos en esta mañana, que el Espíritu Santo quiere bendecirnos y quiere llenarnos, y Él quiere glorificarse en su vida, amada hermana, amado hermano. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa. En esta mañana fresca venimos ante tu presencia dándote gracias. Tú eres nuestro Dios eterno, nuestro Dios todopoderoso, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gracias por darnos vida, Señor bendito. Gracias, Padre, porque a ti te place tenernos aún en esta tierra, en este mundo, a pesar de todas las circunstancias, Señor, de todo aquello que ha venido a nuestra vida, Señor. Aquí nos tienes y es con un propósito, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre tu misericordia. Gracias por una noche de descanso que nos diste.
Gracias por guardarnos. Gracias por librarnos de todo espanto nocturno, Señor amado. Gracias porque podemos ver la luz de un nuevo día. Poder respirar, caminar, palpar, escuchar, Señor. Adorar tu nombre. Gracias, bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas, allá en su casita, allá donde están reunidos con sus seres amados, con sus hijos, con sus niños, los jóvenes, oh, las abuelitas, las madres, los padres, Señor amado, que seamos todos ministrados por tu Santo Espíritu. Gracias por este día domingo. Gracias porque tu pueblo se reúne, Señor, en toda la tierra para adorarte, para bendecirte. Y aquí estamos. Recibe tú, amado Dios. Oh, recibe tú toda alabanza, toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Aleluya. Gracias. Gracias, dulce Espíritu de Dios, por ministrar a nuestras vidas. Ministra a tus hijas, ministra a tus hijos allá donde se encuentran, a la distancia, Señor, aleluya. Para ti no hay fronteras, oh Señor, porque tuyo es el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitamos, aleluya. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos que ya están conectados. Bendecimos a aquellos que lo van a hacer, Señor. Oh Padre, a ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Bendice a tu siervo que trae tu palabra, Señor, en esta mañana. Usa su vida, Señor, aleluya. Que tu palabra, Señor, nos consuele, nos aliente, nos fortalezca en esta mañana. Renueva las fuerzas de tu siervo, Señor, y habla tú a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Vamos a tener una lectura bíblica, amados hermanos, en esta mañana. Luego vamos a adorar al Señor con la alabanza. La cita bíblica está en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Estamos, hermanos, muy agradecidos con el Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso, no hay otro como Él, ni obras que igualen sus obras. Oh, hermanos, es un privilegio muy especial y tenemos que estar muy agradecidos, amados hermanos, porque el Señor nos eligió. El Señor extendió su mano de misericordia para atraernos a Él. Nosotros, por nuestra voluntad, no podemos hacer nada. Con nuestras fuerzas no podemos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. No hay quien haga el bien y no peque. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Pero vemos allá afuera en el mundo cuántas almas necesitadas, pero no quieren del Señor. Pero el Señor tiene a aquellos que han de venir. Están escogidos. Y el Señor extiende su mano de misericordia y los trae hacia Él. Por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Tiene que ser predicada la bendita palabra de nuestro Dios en todo el mundo para testimonio, para que las almas que todavía tienen que venir, que vengan pronto, porque cuando sea predicado este bendito evangelio de nuestro Señor, entonces será el fin. Aquí estamos, amados hermanos, ya vamos para 6 meses. Antier estuve en la iglesia con mi esposo, y yo ahí derramé mis lágrimas, hermanos, postrada en el altar, dándole gracias al Señor por todo. El Señor es bueno, el Señor nunca se equivoca, amados hermanos. Todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que nos permite pasar es con un propósito. Y el Señor sabe qué día vamos a regresar a su casa a adorarle, amados hermanos. Pero saben una cosa, sentí la presencia del Señor ahí en el altar. Sentí la presencia de mi amado que no quería levantarme de ahí, hermanos. Sentí que el Señor está esperándonos. Sentí que habían ángeles, hermanos amados. Pero ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Sentí del Señor cuando vengamos a tu casa, Señor. Sentí que todos debemos de pasar al frente, hermanos, como entregándonos a Él como una ofrenda viva, hermanos amados.
No sabemos, solo el Señor sabe cómo ha vivido usted este tiempo. En su casita, fuera de su casa, sin poder reunirnos. Hay muchos que no se conectan a escuchar la palabra del Señor. Hay unos que tal vez un momentito de ahí ya se pasan a otra cosa. El Señor sabe, amados hermanos, por eso tenemos que, es cierto, es verdad, todos los días hay que pedirle perdón al Señor. Pero dice su palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, el Señor nos quiere humillados ante Él y buscar en mi rostro. Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios amado. Él siempre nos ama. Él no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Por eso sentía yo, amados hermanos, que todos pasemos humillados, postrados, reconciliándonos con nuestro amado cuando regresemos a su casa. Usted puede decir, ay hermana, yo he estado bien buscando del Señor, gloria a Dios. Pero todos debemos de pasar, humillarnos, estar en un mismo sentir, en un mismo amor, en un mismo espíritu, entregados para ver su misericordia en su vida, amada hermana, en mi vida, en su vida, amado hermano, aleluya. Gracias por la misericordia de Dios que fuimos alcanzados. Todo esto, la lectura de esta mañana, esto, hermano, eso es principio de dolores, dice su palabra, principio de dolores. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Y recuerde sus peticiones, sus acciones de gracias. Recuerde compartir que nosotros estamos con todo nuestro corazón. Ese es nuestro gozo, servirles, amados hermanos, orar por ustedes, orar por ustedes. Queremos verlos bendecidos. El Señor nos quiere ver bendecidos, sanos para su honra y gloria. Y aún en medio de la enfermedad, hay gozo adentro en nuestro corazón, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y que su Santo Espíritu nos siga ministrando en esta mañana preciosa. Que el Señor les bendiga. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Les amo, amados hermanos. Aleluya. Diga conmigo, somos. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo
Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial. llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Muy buenos días, apreciables hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta mañana y al mismo tiempo un gran privilegio de parte de nuestro buen Dios, el que nos permite y me permite en lo personal de poder compartir la palabra del Señor y llegar hasta donde ustedes se encuentren esta mañana. Nos saludamos en el amor del Señor y nos gozamos en saber que usted está gozando de la bendición del Señor, disfrutando de su presencia y el Señor lo tiene sano, lo tiene gozando de ese favor que tanto necesitamos. Esta mañana, a meditar en la palabra del Señor, sabemos, hermanos, que en sus inicios la iglesia no solamente sobrevivió sin contaminarse en ese mundo idólatra, en ese mundo moralmente corrupto en
el cual se desenvolvió. Pero también sabemos que se abrió paso triunfalmente con el mensaje del Evangelio. El secreto de su éxito estribó en que aquellos discípulos mantuvieron a toda costa su identidad cristiana, viviendo conforme a sus altos privilegios en Cristo, esforzándose por cumplir fielmente la misión que el Maestro les había encomendado. Y hermanos, ante la problemática actual de nuestros pueblos, nosotros también debemos mantener siempre nuestra identidad cristiana. Para ello necesitamos mantener y tener siempre presente lo que ya somos en Cristo y lo que debemos ser y hacer en Él. A la luz de la Biblia sabemos lo que somos. A la luz de la Biblia sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. De modo que no necesitamos depender de las nuevas corrientes de pensamiento teológico, filosófico o sociológico para averiguar lo que debemos ser. Si todavía andamos, hermanos, en busca de nuestra identidad como iglesia, vayamos a la revelación escrita de la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia. Ahí vamos a descubrir lo que somos, lo que debemos ser y lo que esperamos ser en el Señor. Fundamentalmente de esto es lo que nos habla el apóstol Pedro aquí en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 9. Él nos dice aquí que, hermanos, por su gracia somos los que somos en Él. Es decir, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal es esencialmente nuestra identidad de pueblo evangélico en Guatemala y en América Latina. Nos resta, hermano, reflexionar. Si ya sabemos lo que somos en Cristo, reflexionar entonces ahora sobre la conducta que nos corresponde seguir en el medio en el cual nos desenvolvemos, en medio de esta sociedad en la cual vivimos. Y también en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, del versículo 9 en adelante, nosotros hallamos base para esta reflexión. Reflexionemos pues en lo que la palabra del Señor aquí nos enseña, de lo que debemos nosotros ser. Y lo primero, hermanos, que tenemos en cuanto a esto tiene que ver con nuestra proclama en la sociedad. Dice aquí la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Según el apóstol Pedro, el propósito de todos los privilegios que tú y yo, que la iglesia del Señor, el propósito de todos esos privilegios que hemos recibido como pueblo de Dios es que anunciemos las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos. El verbo traducido anunciar significa publicar, proclamar, como lo hacían los antiguos heraldos, cuando, hermanos, ellos proclamaban los decretos del rey. Recuerdo todavía, hermanos, en mi niñez, cómo vi esa práctica. Se le llamaba bandos aquí en este pueblo, y salían con un redoblante,
2, 3 señores salían de la municipalidad, trabajadores de la municipalidad, y con un redoblante se paraban en las esquinas de las cuadras y empezaba, hermanos, a tocar el redoblante. Y luego eso ya la gente sabía que había una noticia. Y el portavoz, el heraldo, a voz en cuello proclamaba el mensaje, la noticia que la municipalidad, hermanos, deseaba compartir. Esa era, hermanos, y es la figura o el significado de lo que aquí la palabra de Dios nos dice acerca de proclamar. Ahora, el contenido de nuestra proclama tiene que ser esencialmente Dios. Sabemos lo que somos. Ahora, nuestra proclama, hermanos, tiene que ver en el privilegio que Dios nos ha dado, y el contenido de esa proclama tiene que ser Dios. Tiene que ver esencialmente con la persona de Dios. Básicamente, hermanos, nosotros no tenemos que hablar de nuestras experiencias religiosas. No, tampoco traer lucubraciones teológicas ni filosóficas. El contenido de nuestra proclama es Él, Dios. Hablar de sus virtudes, hablar de sus excelencias, como dice aquí la palabra del Señor. El vocablo traducido por virtudes, que anuncia las virtudes de aquel. Puede también expresar la idea de expresar las grandezas, de expresar su gloria. Tiene también la idea de potencia, de obras maravillosas, de manifestaciones gloriosas. El conocido teólogo reformado Luis Berkhoff, dice que esta palabra virtudes se puede muy bien traducir como los atributos de Dios. Hablar de sus atributos de Dios. Y cuando pensamos en los atributos de Dios, hermanos, estamos pensando en el conocimiento de Dios, hablar de la sabiduría de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la veracidad de Dios, de la soberanía de Dios. Miren, ¿cuánto tenemos nosotros que hablar cuando vamos a publicar las excelencias de Dios? Hablar de su inmutabilidad, de su infinidad, de sus atributos, hermanos. Es lo que debemos proclamar y lo que debemos compartir con nuestra gente. Publicar la gloria del Señor equivale entonces, hermanos, según la palabra de Dios, a hablar de lo que Él es en sí, de su naturaleza, de sus cualidades, hablar, hermanos, de su carácter y de sus hechos portentosos. Recordemos, hermanos, que Él todavía es el Dios desconocido. Todavía es el Dios desconocido para muchos que lo nombran y lo invocan, pero no lo conocen. No saben quién es Dios. Y por ello es que nosotros necesitamos, hermanos, conocer primeramente a Dios para poder hablar de sus excelencias, de sus virtudes. Que no vayamos a hacer, hermanos, como aquella altar o aquella ara allá en la ciudad, hermanos, de Atenas, en Grecia, que tenía, hermanos, en una cripta de mármol al Dios no conocido. Como ellos podían hablar del Dios no conocido si no lo conocían. Entonces se conformaron con poner nada más al Dios no conocido. El no conocer a Dios, hermanos, nos inhibe para que nosotros podamos hablar de sus virtudes, hablar de sus excelencias. Sería como el eunuco etíope cuando va allá en su carroza leyendo y le dice Felipe que entiende lo que lees, y le dice, ¿cómo voy a entender? ¿De quién está hablando aquí? El profeta. ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Qué triste es cuando nosotros todavía, hermanos, no podemos realmente, no conocemos a Dios y estamos en la condición de los atenienses, de los sabios griegos, o estamos en la condición
de los peregrinos como aquel etíope. ¿De quién está hablando? Entonces, cuando uno conoce a Dios, habla de Él, conoce sus excelencias, conoce sus virtudes, conoce su amor, conoce su sabiduría, conoce, hermanos, su bondad, su santidad, su justicia, y de eso es lo que predicamos, y de eso debemos hablar cuando, hermanos, proclamamos el mensaje del Evangelio. Pero como dije, hermanos, este Dios no conocido, para muchos que lo invocan en Latinoamérica, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, que lo invocan pero que no lo conocen, se necesita que ese conocimiento de Dios sea revelado. Y Dios nos ha dado el revelador. El revelador es Jesucristo. Por eso en nuestro mensaje y en la proclama que le hacemos a este mundo, debe, hermanos, no solamente hablarse de las excelencias de Dios, pero también, hermanos, presentar al revelador. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y verso 18, dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el revelador. Aleluya. Jesucristo le ha dado a conocer. Por eso el mismo Señor en el capítulo 14 de Juan lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y agrega: nadie viene al Padre sino por mí. Deben conocer a Jesús, el revelador. Nadie puede llegar a Dios y conocer a Dios si no es a través de aquel que le ha revelado. Porque así lo dice la palabra del Señor. Quiero compartir un pasaje más, capítulo 17 de Juan y versículo 3. Dice la palabra del Señor que la vida eterna es que conozcan al Padre como el único Dios verdadero. La vida eterna está en que conozcan a Dios como el único Dios verdadero. Dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces eso, hermanos, es realmente la vida eterna, que conozcan a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo. Jesucristo, hermanos, como el revelador de Dios. Consecuentemente, entonces, hermanos, la proclama de la iglesia, del pueblo de Dios, debe tener, hermanos, siempre presente que su centro en la proclama es Cristo, el revelador del Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que millones de latinoamericanos, muchísimos guatemaltecos no conocen. Que hay un solo mediador. No hay ninguna mediadora, con todo respeto se lo decimos. La palabra no enseña que haya una mediadora entre Dios y los hombres. No es por nadie más que a través de Cristo Jesús. Y la proclama de la iglesia nos debe, hermanos, a nosotros animar a llevar ese mensaje, solamente de las excelencias de Dios, pero también de Cristo, el que revela al Padre. Pero tampoco, hermanos, tampoco podemos hablar del ser divino sin tener en cuenta, hermanos, sin mencionar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el enviado del Padre y del Hijo, que, hermanos, el que efectúa la obra de redención en los que reciben el Evangelio. Entonces nuestra proclama es trinitaria, una proclama trinitaria, secciones de Dios, el revelador de Dios, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, quien hace efectiva la obra de redención en los que creen y reciben el Evangelio.
Pero a la vez, hermanos, es imposible hablar de las excelencias de Dios sin pensar en nuestra propia bajeza. Aun cuando no usamos nosotros conscientemente, hermanos, la vía del contraste para describir al ser divino, su santidad pone de relieve nuestro pecado. Su amor revela nuestro egoísmo. Su justicia, nuestra injusticia. Querámoslo o no, el anuncio, la proclama, el anuncio también es denuncia. Denuncia del pecado en los individuos y en la sociedad. La proclama entonces es profundamente e intensamente ética. Pero también es salvadora la proclama. También contiene, hermanos, el mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio. Entre las grandes obras divinas, a la cual, hermanos, la iglesia, tú y yo, hermano amado, somos llamados a publicar, se hallan la creación y la redención. La creación y la redención. Es decir, la recreación. La recreación de los que reciben a Jesucristo, creyendo en su nombre. Tal como la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la proclama de la creación, recreación y de la redención. El mensaje del Evangelio. Entonces ese mensaje de la buena noticia, buena noticia de salvación en Cristo, el libertador. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es nuestra proclama, mis hermanos, que debemos nosotros hoy anunciar. Este mensaje debe ser predicado por aquellos que Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como dice aquí el versículo 9. Los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, debemos predicar este mensaje. En el versículo 9, como lo dice aquí el apóstol Pedro, aparecen juntos dos conceptos. El concepto de elección y vocación. Es la palabra del Señor, que hemos sido elegidos y llamados por el Señor. La elección se hace efectiva por medio de la vocación. La llamada nos vino de Dios, nos vino de Él, para que saliésemos de las tinieblas a su luz admirable. Ese llamado glorioso que el Señor hizo en ese momento preciso en el cual nos tenía predestinado para alcanzar esa gracia. Morábamos, hermanos, en sombra, en tierra de sombra y muerte. Así como lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 9 y versículo 2. Que morábamos en sombra de muerte, pero luz resplandeció sobre nosotros. Lo dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No solamente, hermanos, morábamos en tierra de sombra y muerte, nosotros éramos tinieblas. Esa era la condición triste nuestra, hermano. Nosotros éramos tinieblas. Efesios, en su capítulo 5 y versículo 8 lo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Noten, eras tinieblas, pero ahora no solamente hemos visto la luz, y tampoco se reduce nuestro privilegio a ser poseedores de la luz, sino que dice la palabra que, hermanos, nosotros hemos llegado a ser luz en el Señor. Así dice ese versículo de Efesios. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Qué privilegio que hoy
tú y yo tenemos en nuestra identidad en todo tiempo y ahora en la que estamos viviendo. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Para qué? Para resplandecer, hermanos, para resplandecer como luminares en el mundo. Para eso dice la palabra, que somos luz. El versículo 15 de Filipenses capítulo 2 lo dice de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué maravilloso es cuando uno piensa, hermanos, en lo que nuestra proclama conlleva y lo que ahora somos en el Señor. Es la palabra en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y quiero nada más citar este pasaje. Dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Note, soy la luz del mundo, vosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, como dice Efesios capítulo 5, y éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Agrega: andad pues como hijos de luz. Andad pues como hijos de luz, anunciando las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra proclama. Debe ser nuestra proclama. Por eso es oportuno el consejo de la palabra, que dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros. Conociendo a Dios, teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa proclama, hermanos, podrá ser efectuada con mayor, hermanos, ahínco y esfuerzo ahora, en medio de la situación y el futuro que nos depara. Algo más que aquí nos enseña la palabra del Señor en este pasaje de 1 Pedro capítulo 2 y verso 9. Y es, hermanos, nuestra presencia en la sociedad. No solamente nuestra proclama en la sociedad, pero también nuestra presencia en la sociedad. Ante todo, hermanos, debemos recordar que la palabra del Señor nos dice que somos extranjeros y peregrinos o expatriados en este mundo. Recordemos eso: somos extranjeros, peregrinos, expatriados en este mundo. Esa palabra, hermanos, de extranjeros, significa que la persona vive en un sitio que no es su hogar. Este no es nuestro hogar, no es tu hogar, ni mi hogar. Vivimos en un sitio que no es nuestro hogar. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Es lo primero que tenemos que tener siempre presente. Capítulo 2 de 1 Pedro, en el verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjero entonces significa eso: persona que vive en un sitio, pero ese sitio no es su hogar. Pero también significa que somos peregrinos, que somos expatriados. Los extranjeros, los peregrinos, los expatriados, hermanos, eran residentes que gozaban de cierta posición y protección ante la ley mediante el pago de un pequeño impuesto. Pero también estaban aquellos extranjeros, de la palabra xenos en griego, de ahí viene la palabra xenofobia. Xenos, extranjeros, esos extranjeros que solamente iban de tránsito a otro lugar, de paso nada más. Y eso dice la palabra que nosotros ahora, hermanos, somos. Vamos de paso.
estamos en un sitio que no es nuestro hogar propio. Entonces, la idea, hermanos, y el mensaje, el significado que aquí se nos está compartiendo en la palabra del Señor es que aquella persona está por un corto tiempo, como de paso, por un país que no es el suyo. Los amigos, hermanos de Salvador, que vienen unos 4 o 5 días y regresan, pastores que han venido a su país, de paso. Los migrantes que van de paso, porque no es su hogar, el país por donde van migrando. Nosotros vamos de paso por este mundo. Recordémoslo, porque así lo dice la palabra del Señor. Palabra de expatriados, extranjeros, de peregrinos, están en muchos pasajes. En Hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor, ahí habla mucho sobre esto. Que por la fe vivieron aquellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y saludándolo, viéndolo de lejos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Tenían, hermanos, su corazón y su mirada puesta en su hogar celestial. Así. Entonces, nuestra presencia en esta sociedad es así, una presencia breve. Un hermano en Holanda, de uno de los autores famosos holandeses, puso, hermanos, en su casa una plaquita fuera de su casa, en la pared exterior, una plaquita que decía: vamos de paso. Yo he estado tentado a poner esa plaquita también aquí en la esquina de mi casa, para que todos los que pasen en los carritos y la gente vea ese letrero y se den cuenta que vamos de paso. Pero sobre todo tú y yo tenemos que estar conscientes de esa verdad, que vamos de paso. Esa es nuestra presencia en esta sociedad. Entonces, este breve estadía, esa breve estancia acá. Recuerdo, hermanos, en mi niñez, cuando tenía unos 15 años, platicaba con los jóvenes de la iglesia que tenían 25 años. Y yo les decía: ¿cómo se siente tener 25 años? Ay, me decía una hermana, rápido llega uno a los 25 años, y se va a dar cuenta. Yo sentía que llegar a los 25 años quedaba lejos. Pero lo que hermana me dijo es cierto. Rápido llegamos a los 25. Y luego, hermanos, cuando uno veía aquellos venerables ancianos en la iglesia, su edad avanzada, uno piensa que es algo que está tan lejano en el tiempo. Pero ya llegamos, hermanos. Porque nuestra presencia en esta tierra es, como dice la palabra, es breve. Amén. Entonces, si nosotros los evangélicos subrayamos que el mundo no es nuestro hogar, porque eso lo cantamos y lo subrayamos constantemente, hermanos, que vamos en camino a la patria celestial. En nuestros himnos lo cantamos: gozándome yo voy para aquel hogar, caminando. Pues no me importa más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Lo expresamos en nuestros himnos, lo cantamos en nuestros hermanos, en nuestras canciones al Señor. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está en la mansión de luz. El conocido himno: más allá del sol, yo tengo un hogar. Amén. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Hay uno muy bonito que dice: yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha de manos, es celestial, parada por aquel, el Señor de los cielos, de Steve Green. Y unos preciosos que cantamos, y que nuestra himnología está llena de ese tema, de nuestro partir a la patria celestial. Hemos hecho hincapié, hermanos, en separarnos del mundo, o sea, de ese sistema sociocultural que se halla en conflicto con nuestra cultura, como pueblo cristiano, como pueblo evangélico. Pero es innegable, hermanos, que no siempre hemos guardado el equilibrio. Tenemos que reconocerlo, hermanos, tocante a lo que significa estar en el mundo y no ser del mundo. Pues en algunos lugares, y algunos cristianos también, hermanos,
que no guardan ese equilibrio, pues se han retirado de la sociedad, formando, hermanos, una especie de lo que algunos llaman subcultura cristiana. Se alejan de la sociedad, al margen del quehacer social. Se van, hermanos, siendo más o menos como los esenios del siglo XXI, aquellos que se fueron al desierto y se apartaron de la sociedad. Ese fue el gran error en las iglesias de sus inicios, cuando comenzó la era monástica, que se apartaron de la sociedad los cristianos, y en lugar de ser luz en medio de la sociedad, se fueron a los desiertos, se fueron a las cuevas. Tremendo error. Muy bueno el hecho de mantener esa consagración, sí, y esa dedicación a Dios, excelente, pero cometieron el error de apartarse de la sociedad. Y eso, hermanos, eso de fugarse al desierto, no es lo que el Señor nos enseña, de formar nuestro propio gueto, no. Si lo que quiere, hermanos, que nuestra presencia en medio de esta sociedad sea, como dice la palabra, seamos eso, sal. La sociedad está corrupta, está sucia. No nomás salir de la casa, no ve, hermano, la suciedad que hay, la gente con esa bajeza, con esas, hermanos, prácticas, con esa falta de higiene que los hombres tienen. Pero es en medio de esa sociedad en la que tú y yo tenemos que brillar, no ser como ellos, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a tener los cristianos, hermanos, varones con las mismas prácticas que los impíos, antihigiénicas. No me refiero a las mujeres, quizá porque las hermanas son más recatadas y sí son, pero los hombres. Entonces, salimos, hermanos, y vemos, pero es en medio de esa sociedad en la que nos toca vivir. Lindo sería, ¿verdad?, apartarnos e irnos a vivir a un lugar, a una montaña, solo ver los arbolitos y oír los pajaritos, hermanos, y no tener nada que ver. Y solo bajar al súper y bajar a hacer las compras y regresarnos a encerrar a nuestro mundo. Pero no, Dios quiere que nosotros brillemos en medio de esa sociedad, el poquito tiempo que vamos a estar en esta tierra, hermanos. Porque hay quienes están convencidos que no tienen nada que hacer en la sociedad. ¿Cómo que no? Si ahora estamos viendo esa proclama, el dar ese mensaje, al regresar a la iglesia, hacerlo con, hermanos, nuevos deseos de proclamar el mensaje del Señor. Un deseo, hermanos, con fuego en nuestro interior, para que el mensaje de Dios sea conocido. Porque, como les dije, hay muchos que invocan a un Dios que no conocen y quieren acercarse a Dios por medio de mediadoras, por medio de santos. Y la Biblia dice que no es. Ellos no han revelado a Dios, es Jesús. Entonces, debemos estar, pues, hermanos, nosotros evitando ese error de querernos aislar. Pero por el otro lado está también en otro extremo. Y es, hermanos, ese contragolpe de esa teología que está promoviendo un regreso de la iglesia al mundo. Perder también, hermanos, el equilibrio. Esa teología que está promoviendo el regresar la iglesia al mundo para una plena identificación o encarnación social. También eso va a perder el equilibrio que la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento y pone, hermanos, en grave peligro la identidad misma del pueblo de Dios. El pueblo de Dios pierde su identidad. Por eso estamos viendo un segmento de la iglesia que ya perdió su identidad como pueblo de Dios. Por eso que dije ya, esa encarnación social, esa identificación con el mundo. No debe ser tampoco, hermanos, esa la inclinación del pueblo del Señor. Entonces es tiempo de que volvamos a escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. De esa responsabilidad que como pueblo de Dios, como pueblo redimido tenemos, hermanos, esa responsabilidad social. Ya terminando entonces, queremos, hermanos, decirles que el apóstol Pedro aquí en este pasaje nos dice también, hermanos, que tenemos que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Estamos en esta sociedad, sí, pero mantengamos una buena manera de vivir. Capítulo 2 del apóstol Pedro y verso 12. Dice la escritura, en el capítulo 2 y versículo 12, escuchen,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces no es aparte de los gentiles, no es separado de los gentiles, sino que es, hermanos, en medio de ellos, es en medio de los gentiles, en cotidiana relación con los que no conocen a Dios. Ahí, hermanos, coinciden las palabras del Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan y versículo 15, cuando dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En medio de una sociedad, Dios quiere que brillemos y que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. En medio de una sociedad moralmente, hermanos, pervertida, las excelencias de Dios deben ser proclamadas. Pero el solo hecho, hermanos, de que la iglesia se haga presente en la sociedad y que, hermanos, proclame de vez en cuando el mensaje, hermanos, del evangelio, y que, hermanos, hagamos breves incursiones al territorio enemigo y luego, hermanos, cansemos a algunas personas para el Señor y así mismo ellos se alejen, hermanos, de esa vida de testimonio. Nosotros también tenemos que saber, a la luz de la Escritura, que nuestro testimonio es fundamental. Nuestro testimonio. El testimonio de una vida que se ajuste a las demandas del Evangelio. No basta solamente con hablar, con predicar. Tenemos, hermanos, que respaldar ese mensaje con nuestro testimonio. Oh, eso yo lo aprendí desde pequeñito, hermanos, y yo lo oí. Cuán importante es, hermanos, tener siempre presente, respaldar ese mensaje que el Señor ha puesto en nuestros labios con nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo siempre 2 del apóstol Pedro, versículo 9 y versículo 12. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, maravilloso lo que la palabra del Señor nos enseña. No solamente, hermanos, nuestra proclama, el mensaje que el Señor nos ha dado, sino también la presencia, hermanos, que debemos mantener, de ser buena nuestra presencia en medio de esta sociedad, portándonos como Dios manda en su palabra, sabiendo que somos pueblo de Dios. Esa sea la identidad cristiana y mucho más, hermanos, que nos enseña aquí la palabra del Señor. Pero por ahora, adelante, pues, hermanos, con esta enseñanza que la palabra de Dios nos da, que somos su pueblo, propiedad adquirida por el Señor y nadie nos puede tocar. Cuando una propiedad, hermanos, la compra, el propietario pone ahí un anuncio y dice: esta propiedad no está en venta. Me recuerdo de un terreno que le pusieron ese anuncio, esa advertencia: esta propiedad no está en venta. Y luego agregaron: que no lo estafen, porque que la estaba vendiendo era un estafador, porque no estaba en venta. Pues igual nosotros no estamos en venta al mejor postor, somos propiedad del Señor. Él nos compró y nos ha puesto los mojones, el cerco, y ha puesto propiedad mía. Tú eres propiedad del Señor, somos propiedad del Señor. Y luego tenemos, hermanos, de Dios no solamente ese privilegio, sino también llevar y anunciar el mensaje, las virtudes, las excelencias de Dios a este mundo necesitado, sabiendo que nuestra presencia en la sociedad, que es breve, hermanos, pero es vital,
siendo hijos de Dios, como hijos de Dios, como luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Nuestras buenas obras respalden nuestra buena forma de vivir, ese mensaje que el Señor nos ha entregado y ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias a los hermanos que han puesto sus peticiones en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar por estas peticiones y por estas necesidades. Solamente son dos hermanos que han puesto, que han expresado su petición. Le voy a pedir a mi esposa que por favor ella nos guíe con palabras de oración. Damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos, alumbrar como antorchas en medio de este mundo de tinieblas. Que el Señor nos ha puesto como atalayas para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Vamos a orar. Hermano Juan Roberto Aifán pide oración por su esposa Heidi y hermana Lili por toda su familia, nietos y por toda la familia. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora somos luz en este mundo, Señor. Gracias, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, aleluya, por tener misericordia de tu pueblo. Ahora te conocemos y tú eres nuestro Dios, que vives, que permaneces por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, gracias, Señor, por tu pueblo que se ha conectado en esta mañana, Señor. Lo bendecimos. Te pedimos por estas necesidades, Señor. Por hermano Juan Roberto, Señor Aifán. Pide oración por su esposa Heidi. Oh Señor, pasa tu mano de sanidad, Señor, sobre este cuerpo enfermo, Señor. Ayuda, hermana Heidi, Señor, que ella en todo tiempo te sea fiel, Señor, que no desmaye, Señor, que esa fe no decaiga, Señor, que tu hija permanezca firme en tus caminos, Señor, aleluya. Señor, te pedimos que obres tú en su cuerpo, Señor, pasando tu mano de sanidad, Señor, aleluya. Esas dolencias, esos malestares se van en el nombre de Jesús. Por tu llaga, Señor, aleluya. Atamos y ligamos toda enfermedad, cualquiera que sea, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos por la familia Buck, Señor. Hermana Lili pide oración, Señor, por toda su familia, sus hijos, sus nietos, Señor. Te pido que seas tú el que ayudes a toda la familia Buck, Señor. Tú sabes cómo están, Señor, cada uno de ellos. Que no se alejen de ti, Señor. Que permanezcan siempre, Señor, siéndote fieles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Fortalécelos y ayúdalos en su vida espiritual, Señor. Líbralos del maligno, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, te pedimos, Señor, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Hermana Patti de Hernández, da gracias a Dios porque guardó a su hijo en su trabajo y ya está aquí en Guatemala. Que Dios tenga misericordia de su vida y que regrese a los pies del Señor. Padre, te pedimos por Mario Fernando, Señor. Obra tú en este corazón, Señor, aleluya. Tú sabes, Señor, cuál es la oración de su madre, de su padre, Señor. Lo queremos ver, Señor, de nuevo, Señor, ante ti, Señor. Y creemos que esta vida es tuya y desde ya lo vemos, Señor, a tus pies rendidos, Señor, porque sabemos que tu palabra está en su corazón, Señor, y que tu palabra va a germinar, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por guardarle en su trabajo. Gracias por traerle con paz y bendición, Señor. Lo ponemos en tus manos, que tú lo sigas guardando, que tú escuches la oración de su madre, Señor, aleluya. Porque a ti clamamos, Señor, por nuestros hijos, que les guardes, que les libres de todo mal, Señor. Lo ponemos en tus manos, bendita, Señor, la vida de Mario Fernando, aleluya. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, aleluya, por hermana Mayra Blanco, pide oración por su nietecita Xiomara, que Dios pase su mano de sanidad de una infección en la piel. Señor, ten misericordia de esta bebé, Señor. Sana, Señor, esa alergia, Señor. En el nombre de Jesús, todo virus, todo microbio se va. En el nombre poderoso de Jesús, sana la piel, sana, Señor, su cuerpecito de esta bebé. En el nombre de Jesús, por tu llaga, Señor, aleluya. Te clamamos, te suplicamos que hagas tú la obra en esta pequeñita, Señor. Por Keren Marroquín pide oración por su familia, su mamá, su papá y su hermana, aleluya. Ten misericordia, Señor, de la familia de Keren, Señor. Su mamá, su papá, sus hermanos, Señor. Tú sabes por lo que están pasando. Tú sabes cuál es la necesidad de esta familia. Oh Señor amado, te pedimos que tengan misericordia, que los ayudes, Padre, que su fe no decaiga. Señor amado, líbralos del maligno, líbralos, Señor, de todo hombre malo. No sabemos, Señor, cuál es la necesidad, pero tú lo sabes. Ponemos en las manos, Señor, en tus manos preciosas, a la familia de Keren Marroquín, Señor, aleluya. Queremos orar por Padre, hermana gracias Mayra, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. por esa petición que la hermana Mayra Blanco, su nietecita Jimena, que dice Gloria a Dios. la nota, el Señor pase su mano de sanidad de una infección en su piel. Señor, ponemos la vida de Jimena en esta Gloria mañana a delante de Dios, tu presencia, aleluya. Señor. Sí, Señor. Conoce la necesidad, Señor, el problema, crisis de salud en esta vida, Señor. Pero en tus manos, Señor, hay bendición y hay salud. Sí, Señor. Gracias, Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Aleluya. Y aquí está la lista, amados hermanos, de todos los hermanitos que se conectaron en esta mañana, y saludamos también a aquellos que no nos salieron. Amén. Si hay Aleluya. hermanos que no han, pues hermanos, no, como dije, no en todos los aparatos tenemos sus notas. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que se conectan y están, hermanos, presentes con nosotros, hermanos, en esta transmisión. Sara Torres, saludos Sara Torres, tú que nos has visto en esta mañana. Ana Patti de Hernández y familia, les saludamos también en el amor del Señor, como al hermano Pastor Obed de León y a su esposa, hermana Rosalba, en esta mañana. Hermana Lidia Portare, nuestra apreciada hermana, también gracias por su reporte. Y a Tulio Vicente Tojes, gracias Tulio, gracias por reportar la transmisión allá en El Petén, Guatemala.
Piedras vivas. Piedras vivas. Reporta el culto de esta mañana, como también Astrid González. Hermana Astrid, que les bendiga. Y la familia Buc, hermana Lili, Rosemary Buc, nos están saludando y nosotros también les mandamos un saludo cordial. También Danielita Morales, Virginia de Guzmán y hermano Abraham Juárez. Bendiciones, hermanitos. Aleluya. Hermana Zaira Arriaga, Mauri de León, Sarita Domínguez, Yolanda Santos, Abraham Gerardo Juárez, Huehuetenango, Adolfo Flores, hermana Mayra Blanco, Oscar Macamola, Glendy de Morales, Luis Antonio Zamora Arriaga. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano Luis, hasta allá donde se encuentra. Bendiciones. Hermano Juan Roberto Aifán, hermana Amparo Toje, Dios le bendiga, hermanita, la saludamos. Le amamos, hermana, aleluya. Olga Morales, te quiero mucho, hermanita, Dios te bendiga. Hermano Luis Ariel Hernández, Josué de León, lo quiero mucho, hijo, Dios me lo guarde, aleluya, con su familia, amén. Esta mañana pedimos disculpas también, hermanos, porque parece que tuvieron algunos problemitas en la transmisión, pero eso a veces así sucede, así que discúlpenos porque es, como dije, ajeno a nuestra voluntad. Queremos también pedirles disculpas porque aquí Vivi Tobar manda un saludo, envía un saludo para Foxy y Spar. Bien, estamos reunidos en familia y a veces nuestras mascotas se nos vienen aquí a escuchar también. Ellos son los primeros que están aquí sentados y nos dan la bienvenida a nosotros, hermanos. Pero a veces no se portan bien. Son de la familia, sí, los queremos mucho, a Foxy y Spar. Le doy gracias al Señor, hermanos, por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones para mi vida. Siempre les encargamos sus oraciones para que el Señor nos ayude, hermanos. Sí. Que el Señor nos fortalezca porque solo Él nos puede ayudar y en Él esperamos. Él es nuestra esperanza. Les amamos. Amén. Y gracias, amadas hermanas, por sus gracias por orar saludos. Por mi esposa. Aleluya. Para que el Señor la mantenga siempre fortalecida. Amén. Y ahí sirviendo del Señor, juntos, como la palabra del Señor lo pide. Esta mañana, hermanos, esta mañana ha sido una bendición poder saludarles, poder estar juntos meditando en la palabra del Señor. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver el próximo martes a partir de las 7 de la noche. Amén. Tenga presente, a las 7 de la noche, el próximo martes, vamos a estar presentes llevándoles, hermanos, una vez más este saludo cordial y meditando en la palabra del Señor. El miércoles, día de ayuno, a las 3 de la tarde nos reunimos para, hermanos, transmitir también esta oración final del día miércoles y el viernes a las 7, primeramente Dios. Gracias, Vivi, por el saludo, dice Spy y Foxy. Dios les bendiga, les amamos, amados hermanos, bendiciones. Y el martes, primero Dios. Yes. Les amamos a todos, bendiciones. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.